El jurista Paul Kahn escribió esta semana que Putin lanzó un virus del siglo XX al siglo XXI. Europa está en guerra, dice, y tenemos poca idea de a dónde nos va a llevar esto. Las amenazas de Putin ya se han vuelto nucleares, pero si no dejamos atrás la guerra europea, escribe, eso significa que no dejamos atrás el siglo XX. La invasión de Rusia a Ucrania, sigue, significa que hemos dejado atrás por completo el derecho internacional. Había dos pilares en este nuevo orden mundial. El primero fue la prohibición del uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro. Este era el significado mismo de las Naciones Unidas. Las fronteras debían ser respetadas. Ningún Estado podría enviar ejércitos a otro con la esperanza de un cambio territorial o de régimen. Cuando surgieran desacuerdos entre los Estados, debían resolverse por vía de la negociación. Claro, lo que habría que agregar a este análisis de Kahn es que Estados Unidos tampoco respeta los tratados internacionales que firma y la mayor parte de las veces no ratifica en el Congreso. Y también habría que agregar que Estados Unidos tiene una política exterior intrusiva de la que estas fotos son solo una muestra. Y también lo hace de forma indirecta, armando a otros países o armando también a organizaciones internacionales como la OTAN. Es cierto, como dice Richard Wolff en un tuit del 2 de marzo, que líderes que no tuvieron problemas morales en invadir durante 20 años Afganistán y a Irak tengan ahora problemas con la invasión de Putin a Ucrania. Que eso es hipocresía, no moralidad. El problema es que esta doble vara está presente también en parte de la izquierda. Cuestionan la invasión a Irak y Afganistán, pero no la de Rusia a Ucrania. O por lo menos no la condenan lo suficiente. Y del mismo modo juzgan con doble vara un montón de cuestiones que están asociadas a este tema. ¿Cuál es la actitud de parte de la izquierda ante la invasión de Rusia a Ucrania? El razonamiento parecería ser: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Es decir, si Rusia es enemiga de Estados Unidos y de la OTAN, eso significa que se sienten amigos de Rusia meramente porque se opone a los Estados Unidos y a la OTAN. Que Putin sea autoritario y defensor del libre mercado para ellos es solo un detalle. Bueno, no hay nadie perfecto, ¿no? Taras Biluz es un historiador ucraniano de la región del Donbass que escribió una carta titulada Una carta desde Kiev para la izquierda occidental. Sostiene que la izquierda critica a Ucrania por no haber respetado los tratados de paz de Minsk y guarda silencio sobre el quebrantamiento de este pacto cuando Rusia reconoce la independencia de las repúblicas del Donbass, armando a esas regiones y quebrando así la soberanía de Ucrania. La izquierda exageró la influencia de la extrema derecha en Ucrania, pero no se fija en la extrema derecha del Donbass ni en las políticas autoritarias, nacionalistas y conservadoras de Putin. Primer eje de la hipocresía. En la guerra de Siria, gran parte de la izquierda se opuso a la injerencia occidental, ignorando sino apoyando la participación rusa e iraní, por no hablar de su actitud ante el régimen de Assad, legítimamente elegido en Siria. Aplicaron el mismo cliché ideológico a Ucrania, dice el historiador. Incluso después de que Rusia reconociera la independencia de las repúblicas del Donbass, la revista Jacobin escribió un artículo dedicado casi enteramente a criticar la política de Estados Unidos. En cuanto a las acciones de Putin, escribió que había dado muestras de intenciones poco benévolas. ¿Solo eso? No soy fan de la OTAN, dice, de que después de la Guerra Fría, la OTAN perdió su función defensiva y aplicó políticas intrusivas. Sé que la expansión de la OTAN hacia el este socavó la posibilidad de tener un desarme nuclear. Pero no podemos volver al pasado, tenemos que centrarnos en la situación del presente si queremos resolverla, dice. Una y otra vez la izquierda occidental ha respondido a las críticas a Rusia, mencionando la invasión por parte de Estados Unidos a Afganistán y a Irak. Por supuesto, dice, estos estados deben ser incluidos en el debate. ¿Pero de qué manera? El argumento de la izquierda debería ser que en el 2003 los estados no presionaron lo suficiente a los Estados Unidos respecto a Irak. No es que por eso ahora haya que presionar menos a Rusia respecto a Ucrania. La OTAN ha procurado marginar el rol de las Naciones Unidas. También lo hizo con la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OSCE. ¿De qué manera? Desacreditándolas como organizaciones ineficaces. Pero en lugar de buscar un equilibrio entre dos imperialismos, la izquierda debería procurar una democratización del orden de seguridad internacional. Debería democratizar la ONU y otros organismos de derecho internacional. El problema es que en estos organismos unos países pesan más que otros. Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucho más poder de decisión. Esto sin duda es mejorable y debe ser mejorado, pero necesitamos un organismo internacional y ya existe uno llamado Organización para las Naciones Unidas. Las críticas que recibe a menudo son justas, pero la crítica existe
tanto para descartar algo como para mejorarlo. En este caso, la ONU es necesaria. Necesitamos una visión de izquierda para la reforma y la democratización de la ONU, concluye. Ilya Budraitkis es uno de los jóvenes pensadores rusos de izquierda más originales de la actualidad. En una entrevista explicó por qué la escalada actual va mucho más allá del legítimo derecho a la defensa de Rusia. El ataque ruso contra Ucrania, dijo, dejó de lado las razones defensivas con las que el Kremlin justificó la movilización de tropas para pasar a esgrimir argumentos imperiales. Putin busca regresar a lo que fue la Gran Rusia y restablecer la dominación en los países que pertenecieron a la ex Unión Soviética. Ya invadió Georgia en el 2008, reconoció a la República de Abjasia, que se separó de Georgia, y reconoció a Crimea en el 2014, y ahora reconoció la independencia de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. Eso sin contar los ataques cibernéticos como el que llevó a cabo en Estonia en el 2007. Al mismo tiempo, la política belicista de Rusia, puertas afuera, se vincula con la política represiva, puertas adentro. Más de 7.000 personas fueron detenidas en Rusia hasta el momento por protestar contra la invasión de Ucrania. Un video muestra incluso cómo detienen a una mujer mayor sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso simplemente no acepta la existencia de una subjetividad nacional ucraniana de cualquier tipo, dice Budraitkis, y formula un llamado a la izquierda occidental para que deje a un lado prejuicios geopolíticos desinformados y avance en su comprensión y su solidaridad hacia las corrientes democráticas que combaten el nacionalismo autoritario y el belicismo en Rusia y en Europa Oriental. A menudo al precio de una terrible represión. Los medios de difusión rusos son casi todos oficiales y controlados por el Kremlin. Cuando hablan de Ucrania, estos medios desde el 2014 utilizan un lenguaje muy belicista. Budraitkis sostiene, nos dicen que podemos destruir a Estados Unidos en 2 o 3 minutos como querramos, que podríamos ganar fácilmente una guerra mundial. Esto se ha vuelto permanente en los medios de difusión rusos, dice. Otro argumento que utiliza parte de la izquierda es uno del que se valió Putin, y es el que sostenía que Ucrania está lleno de antijudíos. En el año 2018, el Centro de Investigación Pew observó que en Ucrania se acepta más a los judíos que en ninguna otra nación de Europa Central y Oriental. Un 5% de ucranianos dijeron que no aceptarían a los judíos como parte de la ciudadanía contra un 15% de rusos. En Ucrania, expresiones antijudías se castigan con una multa o con la privación de libertad de hasta 5 años. Ucrania tiene un problema con la extrema derecha, eso no es una ficción. Pero también lo tienen Rusia y otros países de Europa. El grupo más conocido de la extrema derecha de Ucrania es el grupo Azov. Originariamente se llamó Batallón y fue creado a la luz de los conflictos del 2014. En ese momento, Azov se convirtió en una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania. Ahora, la cara más pública del movimiento es el partido político Cuerpo Nacional, que obtuvo apenas el 2% de los votos en coalición con otros partidos de extrema derecha en las elecciones parlamentarias de 2019, que es cuando fue elegido Zelensky, el presidente judío de Ucrania, al igual que judío el primer ministro. El movimiento Azov es citado con frecuencia por parte de personas que quieren darle a Putin una carta verde para que haga lo que quiera en Ucrania. Pero de ninguna manera esto justifica las acciones del presidente ruso. En el 2014, un portavoz de Azov dijo que entre el 10 y el 20% de sus integrantes eran antijudíos. Azov es una organización ultranacionalista que comúnmente está concentrada en el conflicto entre Ucrania y Rusia, así como en la independencia y en la dignidad de la nación. Sin embargo, a medida que Ucrania se ha vuelto más estable en el frente de la guerra en los últimos años, antes del actual conflicto, Azov se concentró en oponerse a los antifascistas, a los liberales y al colectivo LGBT. Esta forma extrema de nacionalismo del grupo Azov, así como un enfoque en los enemigos internos y externos, se ajusta al concepto de fascismo que propone Mann en un texto del 2018. Su definición es: fascismo es la búsqueda de un Estado-nación trascendente y purificador a través del paramilitarismo. En el 2016, Azov ingresó en la arena política con un nuevo líder. Se trata de una persona que está ligada con la extrema derecha y una vez dijo en el 2010 que la misión de la nación era liderar a las razas blancas del mundo, cierro comillas. Pero insisto, los grupos de extrema derecha y antijudíos están presentes también en Rusia y en muchos países de Europa, no solo en Ucrania. También
También parte de la izquierda sostiene que la mencionada homofobia de Putin no es tal, que solo se opone a la enseñanza de este tipo de cuestiones en la escuela. Pero esto es falso. Además de oponerse al matrimonio entre hombres y entre mujeres, se opone a que adopten niños e incluso a que personas que vienen del extranjero a adoptar a Rusia lo hagan si se trata de parejas de mujeres o de parejas de hombres. Considera que debe haber un papá y una mamá y no dos papás o dos mamás porque eso es lo natural. Y acá también confluye parte de la izquierda que es tan conservadora como Putin. Si los adversarios durante la Guerra Fría eran el libre mercado y el comunismo, hoy para Putin lo son no solo el avance militar de la OTAN, sino, cito, el discurso que dio para legitimar ante su población la invasión a Ucrania, cito, la imposición de ideas occidentales que degradan la naturaleza humana. También agregó, los matrimonios entre hombres o entre mujeres no producen hijos, pero la naturaleza humana no obliga ni prohíbe. Solo posibilita un espectro muy amplio de rasgos que se distribuyen en las estadísticas y en las poblaciones. Es la cultura la que establece normas que obligan o prohíben. Por ejemplo, la naturaleza humana posibilita el emparejamiento de dos hombres o de dos mujeres. Pero algunas culturas prohíben esta opción. Algunas dicen que porque es antinatural. Pero desde la perspectiva biológica, nada es antinatural, porque por definición todo lo que es posible es natural. Un comportamiento verdaderamente antinatural que vaya contra las leyes de la naturaleza simplemente no puede existir, de modo que no necesita prohibición. Putin invade para evitar que la OTAN lo invada, es decir, hace la guerra para evitar la guerra. A ver, explíqueme la racionalidad de esa acción, hacer la guerra para evitar la guerra. De todas las formas de hacer la guerra me parece la más absurda. El concepto de guerra preventiva, que tan bien supo aprovechar Estados Unidos en Irak, tuvo consecuencias nefastas. Pudo influir para que muchos árabes que hasta ese momento podían tener una posición moderada en su tirria contra Occidente. Consecuencias, se suscitaron nuevas adhesiones a la Guerra Santa. ¿Qué se propone Putin si gana la contienda? Ukrayinska Pravda, una publicación independiente en línea, citó a un funcionario de la inteligencia ucraniana diciendo que Putin quiere restituir a Yanukovych, el expresidente ucraniano derrocado en cuya casa se emplazó el Museo de la Corrupción, y que estuvo viviendo en el exilio desde el 2014 por la revuelta popular. Transparency International lo puso en los primeros puestos de corrupción por aquella época. Sus hijos y otros miembros de su extensa familia pasaron de la modestia a la más absoluta opulencia en poquísimo tiempo. Hoy esta semana en boca de personas de izquierda que está muy bien que haya países que se mantengan neutrales y que estaría mal que algunas instituciones sancionen a Rusia cuando no sancionaron a Estados Unidos cuando invadió Irak. Pero el problema ahí es que no se sancionara en ese momento a los Estados Unidos y no que eso justifique que ahora no se sancione a Rusia. Razonan como los partidos que dicen que no hay que castigar a la corrupción porque entre los adversarios también existe. Pues no, hay que sancionar a ambos. Y después lo que se ve es liso y llano victimismo, que Occidente busca el colapso de Rusia, que en toda Europa existe una rusofobia, que nadie quiere a los rusos porque son parte de Asia. Incluso llegué a oír que como Trump no invadió ningún país durante su gestión, lo mejor que podría ocurrir es que vuelva a ganar Trump, como si fuera una razón suficiente para apoyarlo. También oí por parte de una persona de izquierda que los militares rusos dieron 30 toneladas de comida a los militares ucranianos, como si después de privarlos de la vida, tirarles comida estuviera bien, digamos, compensar un poco. Lo que hay que criticar es que la OTAN y la Unión Europea armen a Ucrania y no apoyar que Rusia invada Ucrania. La racionalidad de la guerra dependerá de sus resultados, llegué a oír esta semana. Como si quien impone su voluntad por mero uso de la fuerza tuviera algo de racionalidad. Aníbal venció a los romanos porque tenía elefantes, que eran los misiles de la época. Pero ¿quién dijo que tenía razón suficiente para atravesar los Alpes e invadir Italia?, dice Umberto Eco. Más tarde los romanos lo derrotaron, y nadie dijo que tuvieran razón para eliminar completamente el poder cartaginés en lugar de buscar un equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo. No es extraño que parte de la izquierda apoye las confrontaciones armadas. Marx mismo las apoyaba y las consideraba parteras de la historia en el Capital, siguiendo la tradición revolucionaria que se inició con la Revolución Francesa. Cito el Capital, tomo 1, página 732. La fuerza es la partera de toda antigua sociedad preñada de otra nueva.
La fuerza es un agente económico. No es extraño, pues, que parte de la izquierda muestre escaso o nulo interés en democratizar los organismos internacionales que podrían contribuir a alcanzar la paz. Creo que solo una crítica a la izquierda que provenga de la izquierda, yo me considero una persona de izquierda, puede hacer que se revisen algunos de sus conceptos fundamentales. No de toda la izquierda, pero de parte de ella. Estas ideas belicistas provienen de filósofos como Hegel, Heráclito, Nietzsche. En su libro Principios de Filosofía del Derecho, Hegel ponía el acento en la importancia de la guerra para, cito, la salud ética de los pueblos. Criticarlas no supone sostener que en todas circunstancias es posible la paz. No implica sostener que no exista la legítima defensa, sino preguntarnos si en esta ocasión la invasión de Rusia a Ucrania es legítima o no. Una invasión que ya privó de la vida a miles de personas. Me quedo con la idea del humanista Erasmo de Rotterdam, que criticaba la guerra con la frase en latín dulce velum in expertis est, cuya traducción en castellano sería la guerra es dulce para quienes no la han experimentado. El fanatismo, dijo el filósofo Alain, ese formidable amor por la verdad. No hay fanáticos de la física o de las matemáticas, y sí de la religión. ¿Por qué? Porque Dios, si existe, es incognoscible. El filósofo francés André Comte Sponville dice que durante siglos los seres humanos han estado privando de la vida a otros en nombre de cosas que no saben. De ahí las cruzadas, el yihad y todas las guerras en nombre de ideologías y religiones. Esto es lo que debe rechazarse, dice, no porque rechacemos toda creencia, sino porque percibimos la fragilidad de cada una. Lo opuesto al fanatismo no es el nihilismo, es la duda, es el respeto. Aceptar la propia ignorancia, aceptar los propios límites y los de los demás. Es el espíritu de la Ilustración, de la modernidad y el de la democracia.